El siguiente ejemplo está basado en el ejemplo justamente 10.7 del libro de Gujarati. Estos datos ya los usamos en el video en que mostramos el teorema de Frisch-Fock-Lobel, ¿sí? Bueno, básicamente vamos a utilizar los mismos datos, los vamos a importar, ahí van a ver que son los mismos. ¿Mm? Aquí están, sí, es el mismo dataset que usamos en aquel video. Son datos anuales de consumo, ingreso disponible, riqueza y tasa de interés real, ¿sí? Por eso van a notar que hay valores negativos de la tasa de interés. ¿Mm? Entonces, lo que vamos a proponer es estimar ahora, digamos, un modelito un poquito distinto al que vimos en el ejemplo de Frisch-Fock-Lobel, ¿sí? Pero primero, nunca está de más inspeccionar gráficamente los datos, ¿no? Voy a graficar primero al ingreso disponible en el eje X, ¿sí? Al consumo en el eje Y, ambos logaritmados, ¿sí? Porque lo que voy a proponer es una función no lineal, ¿sí? Una función inherentemente lineal, deberíamos decir, eh, o sea, digamos, una función no lineal, pero inherentemente lineal, tal vez esa sería la manera más apropiada de decirlo, entre el ingreso disponible y el consumo. ¿M? Esto lo ejecutamos, fíjense, aquí tenemos el gráfico. ¿M? Bueno, en términos de los logaritmos de ambas variables, la relación parece ser bastante lineal. ¿M? Entre ambas. Podemos graficar ahora la riqueza respecto al consumo. También logaritmamos a ambas variables. ¿M? Aplicamos logaritmo. Aquí está. ¿M? Bueno, también podría tener alguna función aproximadamente lineal, esto. Una relación aproximadamente lineal. De vuelta, aquí estamos hablando de lineal en los logaritmos, ¿no? Porque lo que estamos graficando son los logaritmos naturales de las variables. Y por último, con la tasa de interés, si le quisiéramos aplicar logaritmo natural, tendríamos un problema porque toma valores negativos, ¿no? Por ser una tasa de interés real. Entonces aquí vamos a plantear una relación tipo log-lin. Si esto, fíjense, serían como una relación tipo log-log o log-lineal. Y aquí una especificación del tipo log-lin, ¿sí? Donde la variable dependiente sería el logaritmo natural del consumo y la independiente la tasa de interés real, ¿sí? Sin logaritmar en su nivel original, ¿sí? Entonces, bueno, aparece esta gráfica, que fíjense que aquí es donde aparece una relación por ahí un poquito menos clara. Podría llegar a ser positiva, ¿no? De acuerdo a lo que vemos en este gráfico, ¿no? Cosa que sería medio contradictorio con la intuición económica. Pero bueno, vamos a ver, sí, vamos a ver porque bueno, esto es solo un gráfico de dispersión. Entonces vamos a ver cuando estimemos el efecto el efecto parcial de esta variable, habiendo de alguna manera controlado por el efecto eh, del ingreso y de la riqueza. Sí, bueno, vamos a ver qué es lo que da el modelo de regresión. ¿Sí? Ok. Entonces lo que vamos a hacer es crear un vector y, que básicamente es el logaritmo natural. Aquí algo que me olvidé de aclarar antes, para los quienes no lo sepan, la función log eh, en RStudio por default aplica el logaritmo natural. ¿Mm? Entonces a la columna C del elemento datos le aplicamos logaritmo natural y lo guardamos en un vector que vamos a llamar i. Luego creamos la matriz X, ¿sí? Como una unión de columnas, ¿sí? Con la función cbind, una columna de unos, de n unos, donde n, fíjense que es básicamente la cantidad de elementos que tiene este vector, que ya lo creamos antes. Em, Logaritmo natural del ingreso disponible, logaritmo natural de la riqueza y la tasa de interés real, ¿sí? Tal como viene, ¿sí? Sin aplicar logaritmo natural en este caso. Bueno, básicamente la matriz X va a tener cuatro columnas, ¿sí? Eh, K más 1 es 4 en este caso.
K es igual a 3, son 3 variables explicativas. Y va a tener tantas filas como observaciones tiene esta muestra, que por lo que vemos acá tiene 54 observaciones. O sea que la matriz X va a ser de 54 por 4. ¿Ok? 54, 1 a 54, 1 a 4. ¿Sí? Ahí tienen el dato de las filas y columnas. Y con esto ya podemos computar los coeficientes beta, ¿m? De esta ecuación de regresión. Déjenme nada más, déjenme escribir para que ustedes lo puedan ver. Me olvidé abrir esto, pero lo abrimos en un minutito. Escribir la ecuación que estimamos. Así a ustedes les queda claro qué es lo que se estimó aquí. Básicamente lo que se estimó, déjenme que cierro esto, es la siguiente relación, ¿sí? O sea que el logaritmo natural del consumo, estos son serie de tiempos, o sea que voy a usar su índice t, que ya lo hemos usado en alguna oportunidad, si no recuerdo mal. Bueno, es igual a beta 0 más beta 1 por el logaritmo natural del ingreso disponible en t, más beta 2 por el logaritmo natural de W, que es la riqueza del periodo t, más beta 3 por esto que hemos denominado tasa de interés, que, bueno, usamos la letra I mayúscula, ¿sí? Tasa de interés real, más epsilon t. Esta es la ecuación que hemos estimado. Esta es la ecuación que hemos estimado aquí. Déjenme arreglar esto nada más. Que vamos a estimar, mejor dicho. Ok, entonces la estimamos con la fórmula matricial, sí que ya hemos visto. La x traspuesta por x a la menos 1, que sería esto, por x traspuesta por y, que sería esto está acá. ¿Ok? Bueno, inspeccionemos los estimadores obtenidos. Aquí están. A la constante no le vamos a dar mayor importancia en esta aplicación, pero esto que está aquí sería la estimación de beta 1, beta 1 sombrero. Se puede interpretar como la propensión marginal a consumir. Por cada 1% adicional esto en realidad más que la propensión marginal a consumir, déjeme corregirme sobre la marcha. Bueno, sería una propensión marginal a consumir, pero expresada en términos de elasticidades, sino como habitualmente se expresa una función keynesiana de consumo, por ejemplo, ¿sí? Entonces sería como una elasticidad del consumo respecto al ingreso disponible. Entonces, ante un aumento de 1% en el ingreso disponible, el consumo aumenta en 0,8% aproximadamente. Luego, este sería el coeficiente estimado que acompaña a la riqueza. Entonces, esto indicaría que ante un aumento de 1% en la riqueza, el consumo aumenta en 0,20%. O 0,2, si quieren, por ciento. Y este sería el coeficiente que acompaña a la tasa de interés. Entonces, ante un incremento unitario en la tasa de interés, así que fíjense, si ustedes quieren, perdón que vuelva a inspeccionar los datos, esto está expresado en puntos porcentuales, o sea, menos 10,35 es menos 10,35%, si 1,04 es 1,04% positivo, entonces ante un incremento de un punto porcentual, que no es lo mismo que 1%, de un punto porcentual en la tasa de interés real, eh, se reduce el consumo en este coeficiente, ¿sí? Pero hay que multiplicarlo por 100, recuerden, ¿sí? Porque volvamos aquí a la forma funcional. Respecto a esta variable, ¿sí? La relación del consumo con esta variable es de tipo log-lin. ¿Sí? Ahí tenemos que multiplicar el coeficiente por 100. Con lo cual, ante un incremento de un punto porcentual en la tasa de interés real, el consumo se reduce en 0,3% aproximadamente, redondeando para arriba. ¿Sí? 0,3%. ¿Ok? Bueno, aquí estamos. Lo siguiente que podemos hacer es obtener los residuos, ¿sí? Como el vector de y observados menos el vector de y estimados,
que es X post multiplicado por beta. Bueno, ahí está. Y la suma de residuos al cuadrado. La suma de residuos al cuadrado. Ahí está. Fíjense, es toda la suma de residuos al cuadrado. Y con la suma de residuos al cuadrado podemos calcular la varianza del error, o el estimador de la varianza del error, que es esa suma de residuos al cuadrado dividido el tamaño de muestra, length. Fíjense que aquí no he creado el elemento n como en códigos anteriores que hemos usado, directamente uso length, ya sé que eso me da el tamaño de muestra, menos la cantidad de parámetros estimados, que es la cantidad de elementos de este vector beta que obtuvimos aquí, ¿sí? Que obtuvimos aquí, en esta línea de código. Bueno, eso es n menos k menos 1, sería. Ahí está, esta es la magnitud de la varianza del error estimada, ¿sí? Y con esto podemos ya computar la matriz de varianzas y covarianzas, como esa varianza del error, multiplicada por x transpuesta por x a la menos 1. Recuerden que solve es una función que por default invierte matrices. Ahí está. Esta sería la matriz de varianzas y covarianzas, que es de, recuerden, de k más 1 por k más 1. K más 1 filas por k más 1 columnas. En este caso, 4 filas, 4 columnas. Eh, bueno, estas serían las varianzas de beta 0, la varianza de beta 1, la varianza de beta 2 y la varianza de beta 3. Ok. Esta sería la suma total de cuadrados. Fíjense. Y menos la media muestral. Eh, aquí está bien, sí. Y menos la media muestral elevado al cuadrado, ¿sí? O sea, estos serían los desvíos cuadráticos de los valores observados de I respecto a su media, y luego sumo todo. Ahí está. Y bueno, después computo el R cuadrado como 1 menos la proporción no explicada. Y el R cuadrado me da un valor de 0.99, perdón, 0.9995597. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que con el modelo de regresión estimado logramos explicar un 99,95% de la variabilidad total de I. Bueno, ustedes se pueden sentir tentados de decir, bueno, qué valor elevado, ¿no? Qué bueno que expliquemos esta proporción de la variabilidad total de I, eh, digamos, con este modelo que estimamos. Debería ser un número positivo. Bueno, acá déjenme aclararles, y adelantándome un poco a temas que vamos a ver más adelante en la materia, que, bueno, un R cuadrado tan elevado, encima trabajando en el contexto de serie de tiempo, es bastante sospechoso, ¿sí? Básicamente aparentemente estaríamos logrando explicar casi la totalidad de la variación total de I. Casi que no habría factores omitidos relevantes. Y esto vamos a ver cuando hablemos de correlación serial, que a veces puede verse a eso, ¿sí? A la presencia de correlación serial en la ecuación de regresión. Pero bueno, por ahora dejémoslo así. Lo que sí quiero que entiendan es que este valor tan alto del R cuadrado, bueno, hay que mirarlo más que como algo bueno, como algo sospechoso. Bueno, podemos hacer inferencias estadísticas sobre este modelo de regresión. Aquí tienen el cómputo de los estadísticos T de la prueba de significatividad individual. Y después la obtención de los valores críticos. No les puse el p-value acá, pero si ustedes quieren, lo pueden tomar de algún otro código y también calcularlo. Fíjense, esto ya lo hemos hecho, por eso lo paso un poquito más rápido. Veamos los resultados. Este es el estadístico empírico de la prueba de significatividad individual sobre el ingreso disponible. Este es sobre la riqueza y este es sobre la tasa de interés. Los dos primeros superan el valor crítico superior, que es más o menos de 2,01, y el tercero digamos, es menor a el valor crítico inferior, ¿sí?
Con lo cual, en los tres casos rechazamos la hipótesis nula y concluimos que cada una de estas variables es individualmente significativa, para explicar el logaritmo actual de consumo. Ahora bien, de vuelta, acá hay valores muy elevados, bueno, que podría ser, pero que vamos a ver que también puede ser una consecuencia de la correlación serial, ¿sí? Como llevemos ese tema en la materia. Em, ok, esto nada más para que vean que bueno, las variables resultaban aparentemente significativas para explicar a la variable dependiente. Hablemos ahora un poquito de multicolinealidad, ¿sí? Vamos a tomar este ejemplo para ilustrar el problema de multicolinealidad en el contexto de la ecuación de regresión. Em, Fíjense, vamos a tratar de evaluar si hay multicolinealidad en esta regresión. Entonces vamos a crear una matriz X, la llamo Xaux porque es para un cálculo auxiliar, ¿sí? Eh, que básicamente tenga la primera columna de la matriz X que ya habíamos creado previamente y tenga las columnas 3 y 4. Básicamente lo que estoy haciendo aquí es omitir a la columna 2 de la matriz X original. Y voy a crear un vector de una variable dependiente que voy a llamar I auxiliar también, que es la segunda columna de la matriz X. ¿Sí? Básicamente estoy diciendo que ahora voy a asumir que la variable dependiente es el ingreso disponible y que las explicativas son la riqueza y la tasa de interés. Bueno, perdón, el logaritmo natural, ¿no? De la riqueza y la tasa de interés real. Y vamos a ejecutar una regresión, que es esta línea que está aquí, vamos a tener los beta, una regresión del logaritmo natural de ingreso disponible en función del logaritmo natural de la riqueza y de la tasa de interés real. Eso hacemos aquí. Obtenemos los beta y ahora vamos a computar la suma de residuos al cuadrado de esta regresión que acabamos de ejecutar. ¿Ok? Fíjense, estos son los I observados menos los I estimados. Elevo cada uno al cuadrado, ¿sí? Cada uno de los elementos de este vector resultante y luego lo sumo. Y esto sería la variabilidad total de esta regresión que acabo de ejecutar, que es la variabilidad total del logaritmo natural del ingreso disponible. ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Bueno, porque recuerden que tengo que hacer esto para poder computar el factor de inflación de la varianza. Entonces, por eso es que estamos haciendo todo esto. Entonces, ejecutamos estas dos líneas de código y ahora calculo el R cuadrado, ¿sí? de la regresión del logaritmo natural del ingreso disponible en función del logaritmo natural de la riqueza y de la tasa de interés real. Y el factor de inflación de la varianza asociado a la variable ID o al coeficiente que acompaña a la variable ID, si ingreso disponible, o mejor dicho, logaritmo natural de ingreso disponible, es 1 sobre 1 menos el R cuadrado de esta regresión auxiliar que ejecutamos previamente. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo computamos. Ahora después lo vamos a inspeccionar, por ahora lo computamos, pero digamos, aquí tienen el factor de inflación de la varianza, si ya lo quieren ir chusmeando y sacando conclusiones, asociado a el logaritmo natural de ingreso disponible. Aquí hacemos lo mismo. Ahora tomamos, pero ahora lo vamos a hacer para la riqueza, ¿sí? Para el logaritmo natural de la riqueza. Tomamos la columna 1, la columna 2 y la columna 4 y lo juntamos en una matriz, nueva matriz X auxiliar. Voy a sobreescribir el elemento, le pongo el mismo nombre que está aquí, o sea que sobreescribo el elemento que ya existía, no importa, ¿sí? Porque es un cálculo auxiliar este. Y lo mismo el vector y auxiliar, ¿sí? Que va a hacer ahora, o va a tomar, digamos, los elementos de la columna 3 de la matriz X original que contienen el logaritmo natural de la riqueza. Entonces, con esto vamos a calcular el factor de inflación de la varianza asociado al logaritmo natural de la riqueza. Ahí está. Computamos nuevamente los beta, que no nos interesan particularmente, si no nos interesan, son un cálculo auxiliar. La suma de residuos al cuadrado de esta regresión auxiliar, la suma total de cuadrados de esta regresión auxiliar, el R cuadrado de esta regresión auxiliar y el factor de inflación de varianza.
de esta regresión auxiliar. Bueno, aquí tienen el de la riqueza, ¿sí? También. Por la magnitud que tiene, ya se imaginarán qué vamos a decir al respecto. Bueno, queda el de la tasa de interés real. Bueno, acá reitero todo el proceso. Fíjense que la matriz X para regresión auxiliar la construyo con las columnas 1 a 3, ¿sí? Ahora que me doy cuenta, esto es un poco superfluo usar la función cbind. En este caso podría poner directamente X y entre corchetes, coma 1 a 3 y la podría crear, pero bueno, ya lo tengo armado así. No hace daño, digamos, pero es un poco superfluo usar la función cbind en este caso. ¿Mm? Em, la variable dependiente de reacción auxiliar va a ser la cuarta columna de la variable X, de la matriz X, perdón, que contiene a la tasa de interés real. Calculamos los beta, la suma de residuos al cuadrado, la suma de cuadrados total de esta regresión, su R cuadrado y el factor de inflación de varianza. ¿Mm? Bueno, inspeccionemos, imprimamos los tres factores de inflación de varianza, ¿sí? Y vamos a usar, aquí los tienen, vamos a usar, son estos tres valores, el valor que dimos en las slides teóricas, ¿no? Que era 5. Esa suerte de valor crítico que en realidad no es tal, si recuerden que esto no es una prueba estadística. Entonces, en el caso del ingreso disponible y de la riqueza, o sus logaritmos naturales, mejor dicho, hay evidencia de multicolinialidad, ¿sí? Asociada a ambas variables. En el caso de la tasa interreal, no. Fíjense que este valor es menor a 5, con lo cual podemos decir que el problema de multicolinialidad que hay en esta regresión no viene asociado a la tasa interreal. ¿Sí? Evidentemente, donde hay una relación bastante fuerte es entre ingreso disponible y riqueza. Algo que económicamente tiene bastante sentido, ¿no? Todo esto que acabamos de hacer, entonces, digamos, moraleja de todo esto es que podría haber un problema de multicolinialidad eh, en- por una relación fuerte, sobre todo entre el logaritmo natural del ingreso disponible y el logaritmo natural de la riqueza. Todo esto que acabamos de hacer lo podemos hacer con funciones de reestudio, ¿sí? Ya preprogramadas. La función LM para estimar el modelo de regresión, ¿sí? Estimamos antes, fíjense, son los mismos coeficientes que obtuvimos antes. Si quieren, chequen los estadísticos T también, para ver que son los mismos. El valor del R cuadrado, ¿sí? Este de acá, ¿sí? Este de acá, obviamente va a estar redondeado. Bueno, es todo lo mismo que obtuvimos antes, la interpretación de los coeficientes ya la hicimos, o sea que eso no lo reiteramos. Y habiendo estimado ese modelo y haberlo guardado en este elemento model, ¿sí? Así lo llamamos, podemos hacer uso de la librería car, ¿sí? Que si no la tienen, instálenla. No me acuerdo si venía instalada por default en el RStudio, pero me parece que no. Eh, y dentro de esta librería hay una función que se llama BIF, que computa los Variance Inflation Factors, ¿sí? O sea, eh, los factores de inflación y varianza, eh, digamos, de esta regresión, no asociados a los coeficientes de esta regresión. Fíjense, nos computa el del logaritmo natural de ID, el del logaritmo natural de W y el de la tasa de interés real. ¿Sí? Si los quieren comparar con lo que obtuvimos antes, lo que podemos hacer es volver a imprimirlos mejor, ¿sí? Los que hemos computado nosotros, y van a ver que coinciden, ¿sí? Fíjense, acá lo tienen, 3502073, 350273073, 073, ¿sí? 3556237, lo mismo. Y 162765, 162765. Em, ok, entonces, digo, evidentemente hay acá un problema de multicolinialidad, ¿sí? Vendría por el lado del ingreso disponible de la riqueza. Acá lo que uno tendría que hacer es proponer remover alguna de estas variables. ¿Mm? Entonces, básicamente vamos a tener dos alternativas acá.
La verdad es que los dos factores de inflación de varianza dan muy altos, el de la riqueza es un poquito más alto, con lo cual yo como alternativa uno le puse, bueno, removamos al logaritmo natural de la riqueza. ¿Sí? De vuelta, esto puede ser, como les comenté en el video teórico de multicolinealidad, puede ser controversial, ¿sí? Porque esto de que haya una relación fuerte entre variables macroeconómicas es bastante habitual ¿sí? Justamente cuando se trabaja con este tipo de variables. Pero bueno, supongamos que quisiéramos aplicar una medida remedial para multicolinealidad, lo que tenemos que hacer es esto, remover alguna de las variables. Si removemos la riqueza, ¿sí? O el logaritmo natural de la riqueza, fíjense, esto nos da la estimación con la función LM. Fíjense que la tasa de interés deja de ser significativa. ¿Mm? A cualquier nivel de significatividad estándar. Estoy viendo este p-value, ¿sí? Está por encima de 0.1. Entonces, probablemente deberíamos remover la tasa de interés real, ¿sí? Ahí lo que obtendríamos es esta regresión, que tiene la verdad un coeficiente, fíjense, nos da una elasticidad de el consumo respecto al ingreso disponible muy cercana a 1, muy cercana a 1. Que de vuelta, si lo pensamos esto como un símil propensión marginal a consumir, esto es medio raro, sí, que tan elevada, ¿sí? Debería dar algún valor entre 0 y 1, pero más alejado del 1, ¿sí? 0,6, 0,7, 0,8, depende, bueno, del país, del periodo. Eh, con lo cual ahí podríamos hacer alguna crítica, digamos. La verdad que el valor de la elasticidad respecto al ingreso disponible obtenido previamente parecía, al menos desde el punto de vista económico, más razonable. La otra alternativa es remover el ingreso disponible. Al fin y al cabo, había muy poca diferencia entre los factores de inflación de varianza de ambas variables. Si no, por ahí uno en general se tiende al menos en principio, a proponer la remoción del que tiene mayor factor de inflación de varianza. ¿Sí? Pero bueno, en este caso eran muy cercanos. Pongámosle que evaluamos eso. Nos pasa lo mismo que antes. Si dejamos la riqueza en esta función de consumo, bueno, y la tasa de interés se vuelve no significativa. Uno pensaría que deberíamos removerla entonces, ¿sí? Ya que no está aportando mucho para explicar la variabilidad total del logaritmo natural del consumo. Y si estimamos la función de consumo solo con la riqueza, bueno, también, ¿sí? Nos da una elasticidad bastante alta respecto eh, a la riqueza, ¿sí? O sea, un incremento de 1% en la riqueza incrementa el consumo en 0.98%. Es una elasticidad bastante elevada y mucho más elevada de la que habíamos obtenido previamente eh, en el modelo de regresión anterior, ¿sí? Y sobre todo en el original que estimamos, digo. Y sobre todo, bueno, esto lo vamos a ver también en la segunda parte de la materia, pero vamos a ver que, a ver, uno acá puede estar resolviendo el problema de multicolinealidad, pero si omite una variable relevante del modelo de regresión, eso puede llevar a otros problemas, por ejemplo, a un sesgo en la estimación, ¿sí? En los estimadores. Y eso puede ser un problema mucho más grave en algún contexto, ¿no? Obviamente, en general. Eh, con lo cual, bueno, ojo, digamos, comparando los resultados de la regresión original con estos en que hemos removido alguna variable que podría estar causando multicolinealidad, a ver, cuidado, porque acá podemos estar incurriendo en un problema de sesgo bastante importante, ¿no? Si lo vemos de esa perspectiva. Eh, Aparte, considerando que los valores de elasticidad respecto al ingreso y a la riqueza en estas dos propuestas que hemos hecho para resolver la multicolinealidad, bueno, son bastante elevados y son sospechosamente elevados. Pero bueno, nada, este es el ejemplo, ¿sí? Que les quería mostrar para ver, eh, digamos, un ejemplo de formas funcionales que de paso tiene dos formas funcionales distintas en una misma ecuación, las dos más habitualmente utilizadas.
Y además para ver el tema de multicolinealidad, y bueno, un poquito justamente lo lindo de este ejemplo es que no cierra muy bien, digamos, no lo concluimos muy bien, pero justamente eso es lo lindo, ¿no? Que uno ve los pros y contras de, digamos, los efectos de la multicolinealidad, ¿sí? Y los pros y contras de eh, optar por remover variables de la regresión, ¿sí? Y que bueno, tal vez eso no sea lo más, justamente, ¿no? La contra es que tal vez eso no sea lo más apropiado. ¿M? Eh, pero bueno, estas cosas van a ver de vuelta las cosas que he mencionado de correlación serial, de, omisión de variables relevantes. Bueno, son temas que vamos a ver más adelante en la materia. Yo por ahora se los menciono nada más, como para ir metiéndolos por la ventana. Las cosas les van a ir cerrando más, si os quiere, a medida que seguimos avanzando en la materia, ¿sí? Bueno, con esto creo que concluimos los vídeos de esta semana. ¿M? Nada, cualquier duda, comentario, no dejen de avisar en el foro de la materia, en los comentarios de los videos y donde ustedes prefieran eh, realizar las consultas o comentarios.